Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos despierta con cuentos, relatos y artículos para adultos. Hoy, en este miércoles 21, de nuevo en otro programa con otros relatos, cuentos y artículos tan buenos como siempre. Espero que se suscriban, que compartan el programa, que reflexionen mucho los relatos, los cuentos, los artículos y que saquen sus conclusiones para seguir creciendo espiritual y personalmente, abriéndonos al cambio y con este despertar de conciencia al amor para poder ver las cosas más claras y entender por qué están pasando las cosas que están pasando en nuestro planeta y ayudar a que se acomoden, a que estemos más pendientes de nuestro ser interior, que es lo que importa, porque a lo físico se va, pero la parte interior queda. Eso es lo que tenemos que alimentar todo el tiempo. Sin más, recordándoles que se suscriban y compartan, comenzamos con el primer relato de hoy, que se titula ¿Qué hijos vamos a dejar a este mundo? Leopoldo Abadía, Zaragoza, 1933. Es un profesor y escritor español conocido por su análisis de la crisis económica actual desde un lenguaje coloquial y llano, mediante un artículo publicado en su sitio web que recibió miles de visitas en apenas una semana y que le llevó a publicar un libro titulado La crisis ninja y otros misterios de la economía actual. Leopoldo Abadía dice en uno de sus artículos: me escribe un amigo diciendo que está muy preocupado por el futuro de sus nietos, que no sabe qué hacer, si dejarles herencia para que estudien o gastarse el dinero con su mujer y que Dios les coja confesados. Lo de que Dios les coja confesados es un buen deseo, pero me parece que no tiene que ver con su preocupación. En muchas de mis conferencias se levantaba una señora, esto es, pregunta de señoras, y decía esa frase que a mí me hace tanta gracia: ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Ahora, como me ven mayor, y ven que mis hijos ya están creciendo y que se manejan bien por el mundo, me suelen decir: ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos? Yo suelo tener una contestación de la que cada vez estoy más convencido: ¿y a mí qué me importa? Quizás suena un poco mal, pero es que realmente me importa muy poco. Yo era hijo único. Ahora, cuando me reúno con los otros 64 miembros de mi familia directa, pienso lo que dirían mis padres si me vieran, porque de 1 a 65 hay mucha gente, por lo menos 64. Mis padres fueron un modelo para mí. Se preocuparon mucho por mis cosas, me animaron a estudiar fuera de casa, cosa fundamental de la que hablaré otro día, que te ayuda a quitarte la boina y a descubrir que hay otros mundos fuera de tu pueblo, de tu calle y de tu piso. Se volcaron para que fuera feliz y me exigieron mucho. Pero, ¿qué mundo me dejaron? Pues mirad, me dejaron la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, las 2 bombas atómicas, Corea, Vietnam, las Balcanes, Afganistán, Irak, Internet, la globalización. Y no sigo, porque esta es la lista que me ha salido de un tirón sin pensar. Si pienso un poco, escribo un libro. ¿Vosotros creéis que mis padres pensaban en el mundo que me iban a dejar? Si no, se lo podían imaginar. Lo que sí hicieron fue algo que nunca les agradeceré bastante: intentar darme una muy buena formación. Si no la adquirí, fue culpa mía. Eso es lo que yo quiero dejar a mis hijos, porque si me pongo a pensar en lo que va a pasar en el futuro, me entrará la depre y además no servirá para nada, porque no les ayudaré en lo más mínimo. A mí me gustaría que mis hijos y los hijos de ese señor que me ha escrito y los tuyos y los de los demás fuesen gente responsable, sana, de mirada limpia, honrados, no murmuradores, sinceros, leales.
lo que por ahí se llama buena gente, porque si son buena gente harán un mundo bueno. Por tanto, menos preocuparse por los hijos y más darles una buena formación, que sepan distinguir el bien del mal, que no digan que todo vale, que piensen en los demás, que sean generosos. En estos puntos suspensivos podéis poner todas las cosas buenas que se os ocurra. Al acabar una conferencia la semana pasada, se me acercó una señora joven con 2 hijos pequeños. Como también aquel día me habían preguntado los del mundo qué les vamos a dejar a nuestros hijos, ella me dijo que les preocupaba mucho qué hijos íbamos a dejar a este mundo. A la señora joven le sobraba sabiduría y me hizo pensar, y volví a darme cuenta de la importancia de los padres, porque es fácil eso de pensar en el mundo, en el futuro, en lo mal que está todo, mientras los padres no se dan cuenta de que los hijos son cosa suya y de que si salen bien la responsabilidad es un 97% suya y si salen mal también. No arreglaremos las cosas y el gobierno y las autonomías se agotarán haciendo planes de educación, quitando la asignatura de filosofía y volviéndola a poner, añadiendo la asignatura de historia de mi pueblo por aquello de pensar en grande, o quitándola diciendo que hay que saber inglés y todas estas otras cosas. Pero lo fundamental es lo otro, los padres. Ya sé que todos tienen mucho trabajo, que las cosas ya no son como antes, que el padre y la madre llegan cansados a casa, que mientras llegan los hijos ven la telebasura, que lo de la libertad es lo que se lleva, que la autoridad de los padres es cosa del siglo pasado. Lo sé todo, pero no vaya a ser que como lo sabemos todo, no hagamos nada. Postdata. No he hablado de los nietos porque para eso tienen a sus padres. Yo con mis nietos a merendar y a decir tonterías y a reírnos y a contarles las notas que sacaban sus padres cuando eran pequeños. Y así, además de divertirme, quizá también ayudo a formarles. Excelente artículo, muy actualizado, muy bueno, con mucha realidad, poniendo los pies en el piso. Este señor nos habla de qué hijos vamos a dejar si los padres no nos preocupamos por ellos. Mediten y reflexionen y saquen sus conclusiones. Seguimos con el segundo relato de hoy. Nuestro segundo relato se titula La nueva generación de padres y madres. Somos la última generación que respetó a sus padres y la primera que acepta que sus hijos no le respeten. Somos de la primera generación de padres y madres decididos a no repetir con los hijos los mismos errores que pudieron haber cometido nuestros progenitores. Hemos querido abolir los abusos del pasado y somos los más comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Estamos lidiando con unos niños beligerantes y poderosos como nunca existieron. Parece que en nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. Así que somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres regañados por nuestros hijos. Los últimos que le tuvieron miedo a nuestros padres y los primeros que no tememos a nuestros hijos. Los últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de los hijos. Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos respeten. En la medida que el permisivismo reemplazó el autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado de forma radical para bien y para mal. Antes se consideraban buenos padres a aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto, y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero a medida que las fronteras jerárquicas entre nosotros y nuestros hijos se han ido desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen aunque los respeten poco. Son los hijos quienes ahora esperan el respeto de sus padres, entendiendo por tal que les respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias, sus formas de actuar y de vivir, y que además les patrocinen lo que necesiten para tal fin. Los roles se han invertido y ahora son los padres quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos.
Esto explica el esfuerzo que hoy hacen tantos padres y madres por ser los mejores amigos de sus hijos y parecerles muy cool. Los extremos se tocan. Si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres, la debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus vidas, como líderes capaces de sujetarlos cuando no se puedan contener y de guiarlos mientras no saben para dónde van. El autoritarismo aplasta, pero el permisivismo ahoga. Solo una actitud firme y respetuosa les permite confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas mientras sean menores, porque vamos adelante liderándolos y no atrás cargándolos y rendidos a su voluntad. Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y hastío en el que se está hundiendo la sociedad, que parece ir a la deriva sin parámetros y sin destino. Qué bueno, qué buen artículo y qué real, porque los roles se invirtieron, como dice el artículo. Ahora son los hijos los que deciden cómo los padres los deben tratar y no los padres los que deciden qué es lo que deben hacer con sus hijos. Muy bueno, reflexiones. Seguimos con el próximo relato o artículo. Nuestro siguiente artículo se titula Estamos perdiendo el norte. Estamos perdiendo el norte es el título de una corta historia que nos cuenta Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid, en excedencia voluntaria y defensor del menor de la Comunidad de Madrid desde 1996 hasta 2001 en su libro ¿Qué se le puede pedir a la vida?, publicado en febrero de este año. Siendo defensor del menor, me encontré con algún caso en que los padres denunciaban a los agentes de policía municipal. La razón: detención ilegal. Investigados los casos, comprobamos fehacientemente que dichos agentes habían sido requeridos por ciudadanos que encontraron a niños y niñas de 13 y 14 años bajo los efectos devastadores de una ingesta masiva de alcohol, por lo que estos servidores de la ley y de la sociedad los condujeron a toda velocidad al hospital más próximo. Los padres, en lugar de agradecer su diligencia, pasadas las horas necesarias para superar la brutal borrachera, que en un caso acabó en delirium tremens, de dar las gracias a los profesionales sanitarios y de hablar con los hijos para interesarse, por la razón profunda de esta conducta autolesiva, lo que hicieron fue denunciar a los policías. El estupor de los adultos ante el poder arrollador de las nuevas generaciones es inevitable, es ley de vida, pero estás en la primera generación adulta acoquinada ante sus hijos, seguramente porque perdió sus propias certezas y no está nada segura de lo que desea transmitir. Quien se escandaliza ante lo nuevo demuestra que se está haciendo viejo, pero quien defiende cualquier cosa que sea nueva demuestra su estupidez. Y que un chaval o una chavala de 14 años llegue borracho o borracha a su casa no es una novedad, es un desastre. Y no tenemos ni herramientas ni convicciones para evitarlo. Excelente también, excelente y muy actualizado, porque eso está pasando, señores. Eso está pasando en nuestros hogares, con nuestros hijos, y a veces nos agarramos la cabeza y no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, qué pensar. Mediten y reflexionen. Reflexionen porque es muy importante esto. Seguimos con el siguiente relato. El siguiente y último relato de esta tarde es la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. No todo se aprende en el colegio. Carlos Arroyo. Muchas cosas han de enseñarse en casa. No todo se aprende en el colegio, es el título de un interesante artículo escrito por Carlos Arroyo Jiménez, director del Instituto Universitario de Posgrado, en su blog Ayuda al Estudiante del País. Para esta entrada he seleccionado algunos párrafos que pueden hacernos reflexionar acerca de la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos.
Toda la educación no es responsabilidad del sistema educativo. El colegio no es el único lugar en el que se aprende. Ya está bien de depositar en los centros la responsabilidad educativa universal. Padres, instituciones, autoridades, sociedad civil, agentes culturales y mediáticos y el mismísimo estudiante tienen algunas responsabilidades. Ahora también pedimos que en el comedor enseñen a nuestros hijos a manejar con soltura y corrección el cuchillo y el tenedor, que les proporcionen criterios para no quedarse omnibulados ante la telebasura, que les adiestren en las normas de tráfico, que les sensibilicen contra los malos tratos y las discriminaciones raciales, que les impregnen del espíritu emprendedor y que les acerquen los valores morales necesarios para ser ciudadanos responsables. ¿Y por qué no? Que les enseñen a cocinar o ya puestos también a planchar o a hacerse la maleta. Todo lo deben aprender en el colegio o en el instituto. ¿A qué nos dedicamos en casa? ¿En dónde guardamos nuestra responsabilidad personal de educadores de nuestros hijos? La educación es una tarea compartida y muchas de las cosas que queremos que asuman nuestros hijos tendremos que enseñárselas en casa y no siempre con palabras, sino a menudo con el ejemplo. La Constitución puede enseñarse en clase, pero a ser un buen ciudadano se aprende en casa. La Semana de la Solidaridad puede celebrarse en el centro escolar, pero la sensibilidad social se aprende en casa. El debate civilizado se puede practicar en clase, pero el respeto a las diferencias razonables de ideas se aprende en casa. Los padres tienen una responsabilidad de la que no se pueden abdicar. Los horarios académicos no son de plastilina. No podemos ir llenándolos incesantemente de cosas muy importantes sin sacar otras tan importantes o quizás más. Tenemos que jerarquizar y eso obliga a dejar cosas fuera. Debemos preocuparnos más por la educación que debemos darle a nuestros hijos dentro del hogar, que no se puede dar en el instituto, que tenemos que darla en casa. Tenemos que reflexionar eso. De esta manera termina nuestro programa de hoy, miércoles 21. Espero que les haya gustado. Más que relatos y cuentos, fueron artículos muy importantes en la educación de nuestros hijos para poder formar unos ciudadanos mejores y poder tener una mejor formación en toda la humanidad, porque los pequeños van a crecer y van a comenzar a formar parte de nuestra sociedad como individuos independientes y deben tener una buena formación para que no se siga deteriorando el sistema. Muchas gracias. Como siempre les digo que los amo, los quiero, los respeto, pero debemos concientizar un poco. Gracias, gracias, infinitamente gracias. Buenas tardes. Los espero el próximo viernes. Pórtense bien, disfruten y pásenla bien y reflexionen mucho. Gracias, gracias, gracias.